días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos en una nueva presentación de un libro de la colección de Educación Superior de la Universidad de Palermo. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, agradecemos mucho la presencia de los expositores. Por primera vez nos visita Eduardo Míguez y vamos a presentar un libro, un artículo en realidad, que forma parte del libro La Agenda Universitaria 4, que ustedes tendrán seguramente, y si no pueden tomar uno. Es un artículo que escribió Eduardo Sánchez Martínez, un artículo que comentamos brevemente en la presentación que hicimos de este libro en general, que fue compilado y editado por Carlos Marquís hace unas semanas, hace pocas semanas. Pero que bueno, la idea ahora es profundizar en el debate, en el pensamiento, en la reflexión en torno a el artículo de Eduardo Sánchez Martínez, que lleva por título La gratuidad y el ingreso irrestricto en la construcción de un sistema universitario inclusivo y de mayor calidad. Bueno, entonces para referirnos al libro vamos a contar con la palabra de... Lo trato a Míguez más como invitado porque es la primera vez que vino y Sánchez Martínez ya es casi un amigo, un conocido, un frecuente de la Universidad de Palermo, pero bueno, los dos muy bienvenidos. Voy a contar brevemente que Eduardo Míguez es graduado en Historia de la Universidad de Buenos Aires en 1976 y doctorado en Oxford en el 82, autor de varios libros de historia económica, social y política de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, y numerosos artículos publicados en el país, Estados Unidos y Europa. Enseñó en universidades de Argentina y extranjeras, integra asociaciones profesionales incluyendo la Academia Nacional de Historia y ha presidido la de Historia Económica y Estudios de Población. Realiza tareas de conducción y evaluación universitaria, es profesor titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eduardo Sánchez Martínez es graduado en Ciencias Políticas, ha realizado estudios de posgrado en Bélgica, Brasil y Chile, con ejes en planificación y gestión de sistemas educativos y en administración de proyectos de educación superior. Ha sido profesor por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional Río Cuarto. Se ha desempeñado como vicerrector y luego como rector de la Universidad Blas Pascal. Ha sido subsecretario de Programación y Evaluación Universitaria en el Ministerio de Educación de la Nación y luego secretario de Políticas Universitarias. Actualmente es profesor de posgrado en varias universidades públicas y privadas y consultor en asuntos de educación superior. Cuenta con una dilatada experiencia en cuestiones universitarias que ha volcado en estudios, informes de investigación y diversas publicaciones, entre otras esta que presentamos hoy. Bueno, el esquema de presentación que tenemos planificado es que cada uno va a conversar unos minutos, dialogando, y luego unas preguntas que haré yo y también el público, si así lo considera. Así que, Eduardo, si estás de acuerdo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo escribí en realidad un artículo, como mencionaba Diego recién, sobre dos políticas símbolo muy arraigadas y que de alguna forma forman parte de la identidad, diríamos, de nuestro modelo de universidad pública en Argentina. Me refiero al ingreso irrestricto y la gratuidad. Además del arraigo de estas dos políticas, son posiciones o generan posiciones a veces encontradas y a veces irreconciliables, en ocasiones casi dogmáticas. Para unos es indispensable que eso exista y si no la universidad desaparece. Para otros son la causa de todos los problemas de las universidades. Obviamente creo que ninguna de esas posiciones ayuda a repensar la cuestión de estas dos políticas. Y mi objeto al hacerlo, al escribir ese escrito, no ha sido el de adscribir sin más a ninguna de esas posiciones, sino más bien el de aportar algunos elementos de análisis, algunas comparaciones y algunas reflexiones para facilitar el diálogo
con la idea de que ello pudiera ayudar a repensar estas dos políticas. No en el aire, porque creo que finalmente son instrumentos, a pesar de que sean políticas, sino pensando en un marco mayor, que yo lo defino como el proceso de construcción de un sistema universitario más inclusivo y de mayor calidad. Parece que este es un objetivo importante y tanto la gratuidad como sistema de financiamiento como el ingreso irrestricto como sistema de admisión a las universidades son parte de ese todo mayor. Hablar de la construcción de un sistema universitario implica, por lo pronto, que no estoy pensando en esta coyuntura. Para nada en el artículo que yo escribí, o en el capítulo que yo escribí, mejor dicho, estoy pensando en que en estos momentos o en este gobierno o el gobierno que sigue se vaya a tratar necesariamente estos temas. Pienso que construir en serio un sistema universitario que incluya verdaderamente a todos los que estén en condiciones de hacerlo y que mejore su calidad, la calidad de formación de sus egresados, es un proyecto de mediano y largo plazo. Por lo cual, las reflexiones y los comentarios que yo hago en el escrito tienen que ver con esta perspectiva de mañana, de la mirada hacia el mañana y no hacia el presente necesariamente. Aunque creo que desde el presente ya es necesario empezar a plantear la cuestión para que cuando la realidad nos presente la conveniencia o la obligatoriedad o la responsabilidad de tratar estas cuestiones, tengamos más en claro y podamos tener un debate, si cabe, un poco más informado. Esto ocurre además en un mundo que ha cambiado sustancialmente en los últimos, en realidad en pocos años, en donde es indispensable mirar qué es lo que está pasando en ese mundo, no porque debamos copiar puerilmente lo que ellos hacen, lo que la gente hace en ese mundo de universidades, sino porque de esa comparación, de una mirada más atenta a sus tendencias y a sus prácticas, uno puede inspirarse y ver, desechar aquello que no ha funcionado y aprovechar lo que ha servido. Por otra parte, mirar a lo que pasa en el resto del mundo sin pasarlo por el tamiz de nuestra propia realidad, por el tamiz de nuestros propios contextos, es algo que no tiene sentido. Creo que la primera regla de la educación comparada como disciplina es precisamente esa, que lo que se observa y se ve y las evidencias que hay de lo que ha pasado en nuestra parte, es imprescindible pasarlo por el colador de lo que somos, de lo que son nuestros propios contextos y nuestros propios objetivos. En suma, lo que simplemente he pretendido es tirar algunas ideas, algunos comentarios, algunas comparaciones, con la idea de que ayude a repensar esta cuestión que con cierta frecuencia entre nosotros aparecen como cosas muy encontradas, como cosas muy dogmáticas. Empiezo por el ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto nació en Argentina hace unos 70 años, en 1949, por un decreto del gobierno de esa época. Y nació en realidad como una forma de facilitar el tránsito de la escuela, del colegio secundario a la universidad. Con la idea de que eso pudiera contribuir, al menos en las declaraciones formales, que eso pudiera contribuir a una mayor democratización de la universidad y, en definitiva, de la sociedad. Como condición para que todos tuvieran la oportunidad de aprovechar esa oportunidad que se les presentaba, la de poder entrar a la universidad. Pasa que ese tránsito entre el colegio secundario y la universidad es un problema en todas partes. Uno escucha con frecuencia
si la educación está organizada como un sistema, ¿por qué tiene que haber barreras, por qué tiene que haber obstáculos para pasar de un nivel a otro? Lo cual no carece de lógica, por supuesto. Lo que ocurre es que hay muy pocas experiencias en el mundo de un sistema verdaderamente integrado. En realidad uno tiene como ideal un sistema educativo integrado y la realidad se parece más bien a un todo desarticulado, en donde ninguna de las partes confluye demasiado con la otra, o con las otras. En todos los países, o en casi todos los países, para ser más honesto en la apreciación, hay restricciones en ese tránsito. Hay restricciones académicas y hay restricciones económicas. Restricciones académicas son lo que se ha dado en llamar en todos lados los sistemas de admisión a la universidad. En todas partes, en la inmensa mayoría de los países, hay sistemas de admisión más o menos selectivos. Hay algunos que son extremadamente selectivos y las universidades que uno suele tener en la punta de la lengua son esas universidades que se ponen exigentes, son muy exigentes en las condiciones para trabajar en letras o para ser alumnos de letras. Y hay mecanismos que son muy diversos según los países y que en todos lados son objeto de crítica. Nadie está del todo conforme con el sistema que tiene. Desde Estados Unidos, que tiene desde hace muchas décadas estos sistemas, con los típicos test, el SAT o el ECT, etcétera, etcétera, hasta el Gaokao chino, un examen nacional, masivo, centralizado, único, que contrariamente a lo que uno pudiera suponer, según las crónicas de cada vez que se toman esos exámenes, la sociedad pareciera muy consustanciada con ese modelo de sistema de admisión a la universidad, porque saca a mucha gente que la única forma que tiene de ascender socialmente es haber podido entrar y pasar por la universidad. Hasta cualquier otro país, Brasil, Chile, Colombia, México, sin contar los países europeos, en donde tiene una particularidad, y es que la barrera, el tránsito, la admisión, el mecanismo de admisión no está situado entre el secundario y la universidad, sino al finalizar el secundario. La mayoría de los países europeos tienen ese sistema. España cambió un poco después de la reforma del año 2010 como consecuencia de la declaración de Bolonia, etc. Pero en general ellos tienen el mecanismo al terminar el secundario. Tan importante es ese examen que en Francia, que le llaman baccalaureat o bachillerato, es considerado el diploma insignia del sistema educativo francés. Casualmente en estos días, en estas semanas, se está discutiendo en realidad no tanto el diploma, sino toda la enseñanza secundaria, porque se ha vuelto muy compleja y quieren ver la forma de que el baccalaureat siga existiendo como mecanismo de admisión y el currículo de la enseñanza secundaria responda mejor a lo que son las exigencias de ese examen que se toman los chicos que están por terminar el secundario. Y así pasa lo mismo en Alemania, con el Abitur, y en varios de los otros países europeos que tienen esta tradición de tomar el examen antes de ingresar a la universidad. Por eso cuando uno lee o se asoma a esos países, va a encontrar en muchos casos que dice que tiene como rótulo que el sistema es gratuito, pero muchas veces es solo el rótulo, porque en principio es gratuito y es de admisión libre, pero pronto aparecen mecanismos para algunos. No todos pueden librarse del examen,
o no todos, o no para todos el examen es gratuito, que es la otra política que aquí analizamos. En muchos países, por ejemplo, la educación es gratuita para quienes lo hacen en el término previsto en el plan de estudio. El que se empieza a demorar empieza a pagar un arancel que es bien costoso. Lo estuve hace no mucho en varios de los países bálticos, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y en casi todos esos países existen mecanismos que permiten que la gratuidad sí existe y la siguen sosteniendo, pero para quien cumple en tiempo y forma con las obligaciones que le imponen. En todas partes existe, y en verdad en esos países, en casi todos esos países, que pueden ustedes multiplicarlo a Corea del Sur, Japón, etcétera, etcétera, lo mismo que en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en todos esos países los sistemas de admisión son un componente central de las políticas de educación superior. Es la nación misma, en cada uno de esos casos, la que está interesada en un sistema de admisión. Hay muchas críticas, pero como conclusión de ese punto, yo diría que a pesar de las críticas que hay, y son variadas y algunas muy legítimas y muy interesantes, hay muchas críticas por problemas que surgen, por los resultados que no terminan nunca de convencer de todo, etc. Por encima de eso, a ninguno se le ocurre plantear seriamente la eliminación del sistema. Está como algo demasiado legitimado como para que ocurra eso. No obstante de que siempre hay grupos estudiantiles, políticos, etcétera, que por ahí reclaman terminemos con esta barrera, etc. En Argentina, a diferencia de eso, el tránsito entre el colegio secundario y la universidad no tiene restricciones. No tiene restricciones ni académicas ni tiene restricciones económicas. Académicas porque el sistema o la reglamentación legal que hay en este momento, por ejemplo, lo que establece es el ingreso abierto e irrestricto, y no puede ni debe haber ningún sistema de selección. Esto está establecido en la ley del año 2015, la senadora, la diputada Adriana Ríos, que en realidad modifica un inciso de la ley de educación superior que establecía que el sistema de admisión a la universidad es una facultad que queda incluida en la autonomía propia de cada universidad. La ley es tajante en ese sentido, a pesar de que ha tenido ha sido cuestionada por la justicia en un caso que se presentó a raíz de que interfiere en la autonomía de las universidades. Legalmente lo que tenemos es eso. Y la realidad, en verdad, la realidad es muchísimo más compleja que lo que podría imaginarse con un texto legal que tiene esa contundencia. En realidad, en verdad, es mucho más compleja. Decimos que el sistema ingreso irrestricto es un sistema típico del modelo de universidad argentina, pero en verdad cuando uno empieza a observar, no tanto a nivel de universidad como tal, sino más abajo, más adentro de las universidades a nivel subinstitucional, digamos, de carrera fundamentalmente, lo que observa es que hay algunas, bastantes, con ingresos restrictos o formas que se parecen bastante a eso, pero hay otras, para poner ejemplos más típicos, medicina, casi todas las carreras duras, etcétera, que tienen sistemas selectivos y a veces muy selectivos, y a veces exigentes. La cantidad de conflictos y resistencia que hay todos los años, fundamentalmente con los chicos que quieren estudiar medicina y que tienen exámenes que no pueden evitar, es una prueba de que la realidad es muchísimo más compleja que lo que dice la ley. No obstante, según algún estudio que se hizo hace unos años, la cantidad de carreras que tienen sistemas restrictos, básicamente son las ciencias, muchas de las ciencias sociales, las humanidades, etc., es muy apreciable y se aproxima casi a la mitad de las carreras del conjunto de las universidades.
Y tampoco hay restricciones económicas, porque nosotros tenemos un sistema a nivel de grado, de gratuidad, diría que cuasi universal, porque a pesar de que también la norma es que la Universidad Argentina es gratuita es una forma de decir, obviamente, gratuita para quien lo recibe, pero bueno, esos costos hay que los pagan. A pesar de eso, hay casos en donde estudios de grado están arancelados. Por ejemplo, en varias universidades los estudios de grado a distancia hay que pagarlos. Algo poco entendible porque casualmente la enseñanza a distancia es muy interesante, bien hecha y seriamente hecha, es muy interesante como forma de democratizar la entrada y el estudio universitario en un país tan disperso y tan extenso como este. Sin embargo, ese estudio es en varias universidades públicas, cuando para el resto de los alumnos que van al campus o que van a la universidad física, digamos, ese estudio es libre de pago. Pero en general es un sistema gratuito, digamos, salvo esas excepciones. No hay restricciones ni académicas ni económicas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta ausencia de restricciones? Que yo sepa, no hay muchos estudios que se hayan ocupado de aportar alguna evidencia empírica de cómo influye en la práctica cotidiana en las instituciones. Y tanto la ley como las carreras, que son en realidad de ingreso irrestricto, me parece que emiten mensajes semejantes, similares. Uno puede pensar que para los alumnos universitarios, en primer lugar, me parece que es un mensaje que no motiva, es un mensaje que no plantea desafíos que haya que superar para prepararse mejor para esa instancia. Y por lo tanto los chicos, si da lo más o menos lo mismo, si todo es más o menos fácil, y bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Es un razonamiento bastante lógico, bastante humano. ¿Para qué me voy a esforzar si después voy a entrar, sepa o no sepa? Pasan todos. Para los docentes universitarios me parece que habría que distinguir. Yo enseño en estos momentos en varios seminarios de posgrado en donde los alumnos que tengo son profesores de las universidades y en muchos casos uno tiene profesores del primer año. La preocupación que uno escucha de muchos de esos profesores es realmente preocupante, y valga la redundancia, preocupación es preocupante, pero es así, porque no saben realmente cómo responder al verdadero desafío que a ellos les plantea chicos que vienen muy mal preparados para poder estudiar en la universidad. Algunos se preocupan sobremanera, otros me parece que ante la ausencia de restricciones impuestas por el sistema, el razonamiento es, y bueno, yo voy a seguir exigiendo conforme a mí me parece. Yo voy a seguir seleccionando conforme a lo que yo creo que es importante. Y yo creo que no es una buena experiencia ni una buena solución. Lejos de mí, por supuesto, de pretender una crítica con esto a la libertad académica que cada profesor tiene para hacerlo, pero en un sistema en donde la gestión curricular es extremadamente débil, para no decir ausente, en numerosas universidades que uno conoce y que ha visto, dejar que la selección quede a criterio de lo que le parece a cada profesor es un poco difícil, es un poco negativo en el sentido de que da lugar a la aparición de profesores más o menos arbitrarios, etcétera, que como no hay otros mecanismos, ellos aplican y con independencia de qué es lo que pase con los resultados de esas realidades. Cuando en verdad los pobres alumnos son los que están padeciendo la incongruencia entre el criterio de algunos profesores y de otros
y la ausencia de algunas pautas, de algunos criterios, de algunos mecanismos que la propia universidad debería tener establecidos y aplicados. La gestión curricular a mí es una cosa que me preocupa porque creo que en muchas carreras lo que uno tiene es gestión administrativa de la carrera, pero lo curricular específicamente me parece que muchas veces está ausente. Y que en el ejemplo que pongo me parece que complica mucho. A nivel institucional, a nivel de cada institución universitaria, a nivel de cada universidad, se me ocurre que para algunos les viene bien porque en realidad por razones, por convencimiento genuino, por razones ideológicas o políticas, tienen sistemas abiertos y que la ley lo diga está muy bien y que a ellos les facilita las cosas. Pero a otras les obliga a camuflar, entre comillas, a camuflar los mecanismos de admisión para poder ingresar. Hay muchas carreras, como les digo, que son exigentes y que tienen mecanismos selectivos reales. Y cuando la ley que tendrían que aplicar dice que no pueden tenerlos, lo que hacen es encontrar distintos vericuetos y distintos mecanismos para que ese mecanismo siga existiendo, pero con algún cambio. Por ejemplo, el de pasar alguno de esos contenidos del examen de ingreso o examen o como se llame, a que sea parte de la carrera o de las materias del primer año. Con lo cual termina haciéndose más o menos lo mismo y burlando la vigencia de la ley, así la ley tuviera mucho sentido. Y me parece que a ninguna institución, a ninguna universidad la motiva a trabajar para que la necesaria tolerancia en el ingreso, que a mí me parece que es algo que hay que tener en cuenta, que es lógico que lo tengamos, no termine permeando, no termine invadiendo, no termine contaminando el espíritu que debe reinar en cualquier verdadera institución académica, termine permeando la cultura académica de la universidad. Quiero decir, está bueno, está bien que seamos más o menos tolerantes en el ingreso, sobre todo cuando venimos de experiencias largas de no tener ningún mecanismo de admisión. Pero eso no debiera extenderse a todo lo largo de las carreras, porque el resultado es que al ingreso irrestricto vamos a tener egreso irrestricto. La tarea de cualquier universidad que se precie de tal, de cualquier universidad de calidad, me parece que es el ser razonablemente tolerantes en el ingreso, pero saber que nuestra responsabilidad primera consiste en que a lo largo del tránsito de ese chico a la universidad vaya sabiendo y vaya experimentando y vaya superando pruebas y mecanismos más exigentes para que su formación sea mejor, que es lo que realmente cualquier institución del país mismo necesita. Entonces, desde el punto de vista del mensaje de la ley puntual, que en este caso menciono, y las carreras que tienen sistemas totalmente abiertos, me parece que los mensajes no ayudan mucho, posiblemente, no ayudan al mejoramiento de la calidad. Tampoco me parece que ayuden desde el punto de vista del mejoramiento de la equidad. Estoy hablando, volviendo al objeto de mi trabajo, sistemas inclusivos que implican mayor equidad, sistemas de mayor calidad implican plantear desafíos para que eso sea posible. En cuanto a la equidad, es obvio que el acceso a la universidad, como algún autor ha dicho, el abrir un poco más las puertas, lo consiguen. Esto es obvio. Si no hay mecanismos de admisión, el acceso está facilitado totalmente.
Pero si uno ve qué pasa con ese ingreso irrestricto, qué pasa con los chicos que han sido admitidos con ese sistema, y me parece ahí que difícilmente el objetivo de la equidad se logre. Según la última estadística universitaria sobre la retención de los alumnos en el primer año, 51,7%. El 52%, digamos, de los chicos que entran al cabo de un año no están, han abandonado. Y decimos al cabo de un año porque así se releva la estadística universitaria. Pero en verdad, conversando con los profesores del primer año, lo que te dicen es, mirá, al cabo del primer semestre ya desapareció 30-40%. La gran mayoría de ese grupo que abandona lo hace durante los primeros meses. Lo mismo podría decirse respecto de los abandonos. Con datos a partir de las encuestas permanentes de hogares, los datos de abandono según el nivel de ingreso de los hogares de que provienen los chicos, hay diferencias absolutamente notables y perceptibles. Para el primer y segundo quintil, es decir, para los chicos que vienen de los hogares más vulnerables, el abandono, la tasa de abandono promedio es del 92,4%, 92%. Para el quinto quintil, para los que tienen una porción más acomodada, digamos, es del 20%, 21%. Ana Fanelli, que está aquí, hizo un estudio muy interesante en donde comparó, en base a las encuestas permanentes de hogares entre 2003 y 2015, la probabilidad de abandonar de los chicos que ella llama de primera generación, en el sentido de que es la primera generación de chicos cuyos padres no tienen estudios universitarios. La probabilidad de que esos chicos abandonen es 2,65 veces, es así, Ana, ¿no? Sí, vuelvo a decir. 2,70%, mayor que la probabilidad de que abandonen los chicos, hijos de padres con estudios universitarios. Es decir, no solamente el abandono es alto, sino que el abandono es mayor en aquellos que tienen mejores condiciones, mejor capital social y cultural acumulado, digamos, que los chicos que vienen de los hogares más pobres. Igualmente la graduación es muy baja. En la EPH del 2012, los chicos de los hogares de menores ingresos, el primer quintil, la graduación es de no más del 10%, y los chicos del quintil más alto es del 36%. Recuerden, en promedio, según cálculos de la Oficina de Estadística de la Secretaría de Políticas Universitarias, ronda el 30%. 31% me parece que es la última cifra que hay disponible. Estoy extendiendo demasiado, ¿cierto? Okay. Las alternativas que hay para que se ven en los países como sistemas de admisión son varias, son distintas. No me voy a detener mucho en esto, en todo caso después podemos conversar. Hay sistemas únicos, universales, etcétera, muy concentrados, en donde es el Estado Nacional el que lo hace habitualmente, y hay que tienen muchas críticas, y hay otros sistemas que están al terminal secundario, como les decía, el caso de varios países europeos, de Colombia, de Brasil. Brasil está sustituyendo, en realidad lo está sustituyendo desde 1998, cuando era presidente Fernando Enrique Cardoso, que sancionó la ley orgánica de educación. Están transitando desde el tradicional vestibular que ustedes habrán escuchado cuando van a Brasil en época de vacaciones
hasta un sistema que se llama ENEM, que es Examen Nacional de la Enseñanza Secundaria. Y en otros casos es la propia universidad lo que define cada sistema. Todos tienen ventajas y desventajas, en ningún caso se está pugnando claramente por eliminar alguna de esas alternativas. Si vamos al otro tema de la gratuidad, para ir cerrando. Como la admisión es un sistema bastante raro, si uno mira en relación a lo que pasa en el mundo. Pero tiene un par de características diferentes. Por un lado, es más reciente el cuestionamiento, o digamos, la gratuidad que está presente en gran parte de los países del mundo ahora es más reciente que la existencia de exámenes de admisión en esas mismas universidades. Los exámenes de admisión vienen de mucho antes que esas universidades, o muchas de esas universidades, hayan empezado a cambiar desde sistemas gratuitos a sistemas arancelados u otros mecanismos. Esto que eufemísticamente se llama la participación en los costos del financiamiento, en realidad, que es cuando cada familia o cada estudiante tiene que ponerse para poder estudiar, tiene que pagar para poder estudiar, es más bien, es más reciente, no digo que sea totalmente reciente, es más reciente que la existencia de sistemas de admisión. Esas son dos características importantes. Y este sistema de participación en los costos me parece que como conclusión, cuando uno ve muchos casos en el mundo, es que es más frecuente que como sistema, como si fuera un sistema incuestionable. Está dejando de ser en varios lugares un sistema más cuestionado, a pesar de que está muy extendido. Por ejemplo, en algunos países, en este momento recuerdo Turquía, Alemania, que tuvieron que dar marcha atrás en sistemas que ya habían establecido la gratuidad. O Chile, que ha vuelto a un sistema que desde la época de la dictadura de Pinochet implantaron un sistema selectivo, o un sistema arancelado. Sancionaron hace un par de años una ley que permite una cierta gratuidad para una parte, un 50% de los alumnos más vulnerables, y no más. Entre comillas, mi nota de responsabilidad para los chilenos, me parece a mí, porque por lo menos fueron muy cuidadosos en saber si estaban en condiciones de financiar eso de modo sostenible. Como la conclusión que llegaron es que no estaban en condiciones de hacerlo, lo que aprobaron es una gratuidad, un poco la respuesta a un conflicto muy serio que tenían planteado, pero limitado a lo que podían en ese momento, con la promesa de que en un futuro próximo, cuando las cosas mejoren, la gratuidad se extendería. Muchos economistas plantean, y políticos plantean, de que la gratuidad es insostenible en el mundo de hoy. Y hay argumentos que vale la pena recordar rápidamente porque son atendibles. La educación la educación superior, que tradicionalmente estaba pensada para grupos pequeños de la población, se ha masificado. En todo el mundo los sistemas actuales son masivos y cada vez más masivos. Hace muchos años que ya se habla no solamente del sistema de educación superior masiva, sino de educación superior universal, en donde prácticamente la gran mayoría de la población, según el autor que explicó esto por primera vez, o escribió esto por primera vez, cuando el 50% de la población tiene formación universitaria, ya puede decirse que ha pasado de una etapa de masificación a una etapa de universalización de la enseñanza superior. Este es un hecho, y cada vez más frecuente, no solamente para quienes tienen estudios de grado, sino para todo lo que se llama la educación continua, la educación de los propios egresados de la universidad, que deben volver una y otra vez durante su vida activa
para poder seguir siendo los profesionales que el mundo les requiere. Un contador, un abogado, un ingeniero tiene que estar permanentemente actualizándose, y si no vean cómo se han extendido las carreras de posgrado y las carreras de actualización y formación que no tienen nivel de posgrado, o son de posgrado pero no tienen el nivel de carrera de posgrado, sino son más cortas, lo cual explica el interés de la gente de poder seguir viniendo a la universidad. Cuando hay que sostener a un sistema que crece a esa tasa de crecimiento, sostenerlo se vuelve para los gobiernos una dificultad realmente difícil de poder sostener a lo largo del tiempo. Los costos unitarios también crecen, y crecen mucho, donde está fundamentalmente la tecnología, que las universidades tienen que de una forma u otra incorporarlo, no solamente para sus cuestiones administrativas, sino para enriquecer los procesos de enseñanza. Todo lo que es la educación a distancia no puede hacerse seriamente sino con tecnologías de la mejor, que están muy buenas, pero que hay que pagarlas. Y no es fácil poder sostener eso en países que no tienen demasiados recursos y en donde hay muchos sectores compitiendo por recursos cada vez mayores. Yo no sé si eso es terrible. Yo honestamente creo que depende mucho de la mirada de la política pública sobre la prioridad que tiene y que merece la educación superior, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva como herramientas o factores clave del crecimiento y desarrollo de los países. Porque por ahí me parece que se toma el tema de la prioridad que tiene los recursos que se asignan a la educación superior como un dato que no se puede tocar y que no se puede... Seguro que en lo inmediato es extremadamente difícil tocarlo. Pero cuando uno piensa la cosa a 5, 7, 8, 10 años, yo creo que es perfectamente posible pensar de que la Argentina podría tener un destino distinto si potenciamos la creación, la formación de profesionales, y potenciamos la investigación, y potenciamos el desarrollo tecnológico, y potenciamos la innovación productiva, todo lo cual se desarrolla en las universidades. Para eso hace falta una mirada distinta de la política pública. Que sea sostenible o no, a mí me parece que es una discusión difícil, sin ninguna duda, pero creo que uno, o al menos a mí me parece que no suscribiría la idea simple y sin más de que la educación superior no es sostenible. Además de no sostenible, ¿es suficientemente equitativa o es inequitativa? Lo cual parece una pregunta un poco provocativa, porque la razón por la cual surgió la gratuidad es para democratizar el sistema universitario y para democratizar finalmente a la sociedad. Lo cual durante mucho tiempo se ha sostenido así, y creo que sabía que así fuera. Se sabe que en principio los efectos de la gratuidad y financiamiento público tienen un efecto de redistributivo progresivo, es decir, a favor de los sectores más desprotegidos, más pobres, en la educación básica. Pero en países muy desiguales, como el nuestro, se sabe también que ese efecto redistribuidor del financiamiento público y de la gratuidad es menor en la educación superior, y es menor porque los beneficios de esa redistribución alcanzan mucho más a los sectores que tienen medios para hacerlo, que a los sectores o a los chicos que vienen de sectores más vulnerables, más desprotegidos. Entonces ahí me parece que también se puede discutir la cuestión de si es equitativo o es inequitativo. Lo que en
todo caso me parece, y es que la gratuidad ya no es suficiente, si es que alguna vez lo fue, ya no es suficiente para asegurar una mayor equidad en la educación superior. Pero si de aranceles se trata, o de hacer que se pasar de un sistema gratuito a un sistema pagado, es indispensable pensar simultáneamente en un sistema de ayuda económica a los estudiantes, un sistema de aranceles y fundamentalmente, como hacen la mayoría de los países hoy, de créditos. Ahora bien, ahí hay muchas cuestiones que discutir, me parece a mí, tal vez sea un tema que podamos conversar después, porque la posibilidad de arancelar está inexcusablemente atado a la existencia de esos mecanismos de ayuda económica a los estudiantes, porque si no sería tremendamente injusto, porque más gente que la que ahora queda afuera se seguiría quedando. Y cuando uno entra a ver esas dos cosas, surgen muchas preguntas acerca de si tiene sentido finalmente producir un cambio tan importante, y si en una evaluación costo-beneficio, digamos, tendría sentido cambiar un sistema gratuito por un sistema en donde el Estado se hace cargo de ese beneficio a través de mecanismos tributarios que finalmente todos pagamos, pero que también pagan a aquellos que ni por asomo tienen posibilidad de ir a la universidad y lo pagan cuando consumen alimentos esenciales y básicos en el súper todos los días. En suma, me parece que el conjunto de estas dos políticas primero han logrado sin duda democratizar el acceso. Esto me parece que está fuera de duda, al menos en parte. No han logrado, sin embargo, democratizar realmente una inclusión y una calidad más efectiva que permita que las oportunidades que abre un sistema más abierto y restricto, abre para todos aquellos que entran, que todos puedan aprovechar esa oportunidad y no entrar y frustrarse a los poquitos meses porque por muchas razones entendibles no pueden continuar, o por razones económicas, por falta de apoyo pedagógico, porque la universidad es un ámbito totalmente distinto al que ellos imaginaban, etc. Si se piensa en construir un sistema universitario más inclusivo y de mayor calidad, me parece que hay que repensar estas dos políticas, viendo un poco lo que pasa en otros lados, pero fundamentalmente viendo cuáles son nuestras condiciones. Un sistema de crédito está bueno en algunos lugares, ha causado muchos problemas en otros, porque en determinado momento los beneficiarios de esos créditos no pueden pagar y no hay una familia por detrás que respalde esos créditos, ni el Estado se hace cargo de todo, y además poner a punto esos dos mecanismos, aranceles y el sistema de ayuda económica a los estudiantes, exige sistemas de gestión que en el fondo son muy complicados y muy sofisticados para que funcionen. Y hay que ver muy bien eso en un sistema macroeconómico extremadamente inestable como el argentino, con problemas de empleo grandes, con problemas de crecimiento que no son nuevos y que periódicamente nos aquejan. Si tendría sentido generar todos esos problemas, y si los beneficios que acarrearía realmente compensarían cambiar el sistema en función de estos dos objetivos